Mi familia siempre ha sido migrante, porque a Berlín la encontré cuando era un niño, tenía 15 años. Fue muy impresionante, o sea, llegué y sentí que estaba en casa por primera vez. Cuando llegué acá, comida sí era una pesadilla. El día de hoy tengo como invitado a Jorge, mejor conocido como Taco Queen. Él es un chef mexicano que se dedica a hacer catering de comida mexicana gourmet. Hablamos sobre qué lo inspiró a meterse en la cocina y traer los sabores de México hasta Alemania. También hablamos de cuáles han sido sus retos, pero además también hablamos sobre sus victorias en este país. Yo estuve trabajando, haciendo trabajos de estudiante en servicio, en hoteles y en algunos restaurantes, muy mal pagados. Y un amigo muy querido, un día digo, ay, Guido, no tengo ni un centavo. No sé qué queríamos hacer, ir a algún concierto o algo así. Me dice, ¿cuánto tienes? 7 euros. Yo tengo 7 euros. Vamos a comprar harina y hacemos unas pizzas. Compramos, no sé, 4 kilos de harina, 4 latas de tomate, mozzarella. Invertimos 14 euros, hicimos como 40 pizzas y en la noche teníamos como 80 euros. Y fue un proceso bien bonito. En 4 horas yo tenía ya 80 euros. Dije, oye, pues está más padre que trabajar así, ¿no? ¿Qué sacrificios crees que has hecho? Mi cuerpo, descanso, o sea, es físico, es un sacrificio personal, a veces emocional, a veces de tranquilidad, ¿no? Es trabajar con la cocina, con la comida, es trabajar con un ser vivo. La comida mexicana tiene ingredientes muy sofisticados, ya es una cocina muy fina. Jorge, Taco, Queen, bienvenido al podcast. Después de, no sé, quizás unos 15 años que no nos veíamos. No, espérate. A ver, te conocí en 2013, por ahí me parece. Sí. Y bueno, unos 10, 12 ya años. Unos 12 años, sí, Sí, wow. sí. Qué gusto, muchas gracias, Sí. Eduardo. Sí, el Jorge de 2002, el que llegó aquí a Alemania, recién llegado, viera que hoy diriges experiencias privadas y corporativas, llevando la cocina mexicana al paladar alemán. ¿De qué crees que estaría orgulloso y qué crees que te pediría que no olvides? Me daría orgullo haber seguido la línea de lo que me trajo, que era dar algo bonito, de dejar algo mejor. Vine a estudiar ingeniería ambiental y hacía activismo ambiental de niño en México, pero pues porque me gusta conservar la vida, ¿no? Me gusta conservar la naturaleza y de alguna forma estoy conservando algo. No hice el camino de la ingeniería ambiental, pero por medio de la cocina seguí el, el, el proyecto de conservar algo que es bello y algo que creo que nos da mucho la comida y por la comida también la biodiversidad, sí, lo que nos dan las plantas, ¿no? ¿Qué te inspiró en aquel momento? ¿Fue Capitán Planeta o no sé? Seguro, sí, mucho. Sí, el Capital Planeta y tener una sensibilidad que cuando chiquitos se mudó mi familia de México al puerto de Veracruz, llegar a un lugar extraño incrementa el contraste, ¿no? De lo que es ese lugar, o sea, todo es nuevo. Y estaba viendo cómo se destruían sus playas, cómo destruían Veracruz, ¿no? Es una ciudad en ese tiempo era pequeña, ¿no? Comparada con las ciudades alemanas. Y podía ver muy claramente la destrucción de las playas, especialmente. Sí. Decía, ¿cómo es posible, no? Si es tan bello, que no queramos cuidarlo y tenerlo para disfrutarlo más, ¿no? Sino que era un basurero. Y sí, era parte del zeitgeist de los principios de los 90s. Cuidar el ambiente era apenas algo de lo que se escuchaba. ¿Y en qué momento nace ese deseo de la aventura, de mudarte a otro país? Yo creo que la aventura siempre estaba ahí. Me gustaba buscar si me iba a ir a acampar. Nunca lo hice, pero me gustaba hacer planes de qué cosas comprar, tiendas de campaña o no sé, lo que se necesitara. Y mi familia siempre ha sido migrante. Se me hizo natural que yo fuera a migrar algún día a algún lugar. Nunca me imaginé que lo fuera a encontrar tan rápido, porque a Berlín la encontré cuando era un niño.
tenía 15 años. ¿Cómo fue ese encuentro? A mí me invitaron por mis acciones de medio ambiente a visitar Alemania para la Expo 2000 en Hannover. Ujú. Y había una eh, organización, una iniciativa de jóvenes, la Jugendinitiative der Weltausstellung, y, y les envié una carta, ¿no? Ya había aprendido a usar el internet, ya sabía para qué era, para buscar que me creciera el mundo y saber qué más había, qué más hacían otros activistas, otras comunidades que había al respecto, que se podía aprender para el desarrollo sustentable, que podía yo llevar a Veracruz de esta información. Y entonces encontré un profesor mío, un querido maestro, viaja mucho a Alemania y me dijo, tienes que ir a Alemania. Y me dijo, ve a la Weltausstellung, que es la primera que se dedica al desarrollo sustentable. Su moto era humanidad, naturaleza y tecnología. Y me invitaron, me dijeron, nada más que eres muy joven, más joven que la otra gente del programa y tienes que quedarte en Berlín. Entonces me invitaron y fue muy de último minuto. Dijeron, tienes que estar en Berlín para estar cerca de la central. Y yo dije, Ujú. ok, whatever. Sí. Y ya llegué aquí y sí, fue muy impresionante. O sea, llegué y sentí que estaba en casa por primera vez, sentí que estaba en una casa, en mi casa, en mi hogar. Y Ok. fue un shock muy grande, fue muy lindo, fue como una energía especial, pero no sabía nada de la ciudad. Y sí, muy pronto, al segundo día yo ya sabía dónde estaba, o sea, sabía para dónde me movía, sabía para dónde ir. ¿Y en qué momento, o sea, después de ese viaje que hiciste aquí, en qué momento dices, bueno, quiero estudiar, quiero mudarme aquí de lleno? ¿Cómo fue ese proceso? Ahí mismo, eso lo decidí como 7 años antes. Y en quinto de primaria había un libro que se llamaba Tiempos, Lugares y Gente de Historia. Ujú. Entonces estábamos viendo las civilizaciones antiguas y decían los antiguos griegos y salía un edificio muy bonito con un techo encima. Y dije, qué padre está aquí. Llegué a la casa y dije, mamá, aquí voy a vivir. Ujú. Me dice, Jorge, estás loco. Si ni dice nada, y es que no tiene nada de historiografía los libros allá, no te dicen la fuente ni nada, solo Ya. edificio griego, ¿no? Estás loco, ni sabes dónde queda eso. Y fue justo el segundo día estando aquí, este, que me mandaron a Pérgamo. Me dice, tienes que ir a ver Pérgamo. Mm. Yo no sabía qué era, pero yo llegué, entré. Muy bonito el altar que está ahí, pero fue entrando hacia la derecha, ¿no? Giré y entré en esa puertecita y la vi, ¿no? Ahí estaba, era la puerta del mercado de Mileto. Y lo Mm. vi, entonces cuando me vio la puerta y la vi yo, le dije, ahí estás. Y dije, chin. Pues yo le dije a mi mamá que iba a vivir. Sí. Le dije, yo voy a vivir ahí cuando me dice, estás loco, ¿no? Ni sabes qué es. Y dije, pues ya sé qué es, ya sé dónde está. Y como ya lo había determinado, dije, pues aquí es. Entonces al segundo día yo ya sabía que iba a vivir en Berlín. Y llegué a la casa, le hablé a mi mamá y me dice, y sabía que me refería. Le dije, ya la encontré. Y ya sabía ya qué era, ¿no? Y ya regresé a México a terminar la escuela. De hecho, dejé la escuela, hice la escuela abierta porque dije, ¿qué me va a faltar en Berlín? Y dije, la playa, Mm. el mar. Y me fui al mar todos los días. Me fui al mar todas las mañanas, entre semana, en lugar de ir a la escuela, dejaba a mi hermano en la escuela, me iba al mar, y luego ya como a las 11:30 me iba a recoger a mi abuelita y la llevaba a la casa y ya comíamos y ya. Me dormía toda la tarde y estudiaba en la noche. Wow. O sea, Y disfrutar del estabas mar. determinado a venirte. Sí. No, la ciudad sabía que me iba a tener, entonces dije, bueno, flojito y cooperando. Y ya, y apliqué a las universidades y en ese entonces me aceptaron todas. ¿Ah, sí? Sí, Wow. podía escoger a dónde me quería ir. Sí. Sin saber lo que significaba nada de eso, ¿no? Ya. Nunca supe que era tan difícil o era tan complicado. Simplemente Ya. lo hacía, simplemente me la pasaba escribiendo cartas. Ujú. Decir, pues soy y me gusta esto y quiero esto. Y lo pides, ¿no? Y te llega. Te aceptan y vienes en 2002 a Berlín. Ujú. En el 3, sí, 2003. sí, Y bueno, estábamos hablando de cómo ha cambiado la ciudad. Hay partes que sí. se mantienen todavía en su esencia, pero otras que, bueno, decíamos, el
El Berlín del que tú llegaste en 2002, 2003 al Berlín, por ejemplo, el que yo conocí en 2012 ya había cambiado bastante, yo creo, y del 2012 a hoy en día es totalmente diferente. ¿Qué crees que mantiene esa ciudad? ¿Cómo describirías esa energía que todavía tiene a pesar de los cambios o de la gentrificación y todo eso? Yo creo que la gente que viene a Berlín sigue buscando lo mismo que la gente que ha venido a Berlín en su historia, tal vez hasta en toda su historia, tal vez hasta en los últimos, ¿qué son? Desde 1480, 32 o algo así, ¿no? Son, 600 años de Berlín, pues siempre ha sido una ciudad de migrantes. De una forma u otra ha tenido flujo, luego se quedaron ahí pues fueron un par de cientos de años, pero en, los lapsos en otras ciudades, ¿no? Eso es poco. Y sigue siendo migrante, ¿no? Y llegaron los franceses, ¿no? Los hugonotes. Y llegaron un montón de gente que estaba siendo perseguida en otros lugares. Y, y que era una zona franca, que era una zona abierta a experimentar y con políticas distintas a las que eran el status quo de los imperios del mundo. Berlín sigue atrayendo a esa gente distinta, digamos, ¿no? Que tal vez no conviene con todo lo que, de todo lo que le dictan de dónde vienen, de su proveniencia. Y dicen, quiero buscar algo más, quiero tener un libertad. Y yo creo que ese sigue siendo el corazón de la ciudad. Buscamos libertad, seguimos siendo gente que sigue buscando vivir una vida libre. Yo buscaba vivir libre del coche, ¿no? Me gusta caminar, me gusta andar en la bicicleta, poder tomar el transporte público y sentirte seguro, ¿no? Y que vas a llegar, que cómodo. Y no estar a mí siempre pensaba que era como un mejor amigo mi coche en México, ¿no? Esclavo del coche. Decía, no quiero esto, no quiero estar en el tráfico todo el tiempo. Y así esa es una libertad muy banal, pero hay otras libertades que aquí también se pueden vivir, que siempre Berlín ha dado y que al mismo tiempo ha sido una ciudad brutal, ¿no? Que tiene una historia pues muy, muy, muy negra, muy oscura, mucha energía, es una energía densa. Me lo han dicho últimamente, lo he escuchado de gente que viene y dice, qué darks es Berlín, pero así que se van, ¿no? Que llegan y se van. Llegan, lo ven un poco y así lo entienden la ciudad. Y no importa si era verano o invierno o lo que fuera. Pero también hay gente que vive la ciudad de una forma muy positiva. Que la disfruta. Me encanta que esté esa gente aquí, ¿no? Me gusta que la gente se sienta feliz en Berlín, que siempre se recuerdan por qué están aquí, que algo los trajo, que algo que quieren los trajo acá, ¿no? Y eso sigue estando ahí siempre. Sí, aquí, bueno, hoy en día para ti es más que solo disfrutar el sol o el verano. A veces significan 8 eventos seguidos en 10 días, que es lo que me comentabas que estabas haciendo. Y me gustaría saber un poco de dónde nace esa pasión por la cocina y cuándo te das cuenta de que eso es lo que querías hacer aquí en Berlín y cómo llevar esos sabores a la gente aquí. La pasión empezó comiendo. Yo me acuerdo que cuando llegué a Alemania, una de las cosas que más me costó fue acostumbrarme a la comida. Y no tuve más que aprender a cocinar, pero era muy difícil encontrar los ingredientes auténticos. Y la verdad es que desde que aprendí a cocinar hoy puedo prepararme hasta una cochinita pibil y hacer mis tortillas a mano. Pero nada de eso sería posible sin el sponsor de este episodio, que es Chile y Páprica en Berlín. Chile y Páprica llevan más de 12 años llevando los sabores de nuestra tierra a Alemania. En Chile y Páprica puedes encontrar desde tomates verdes, chiles serranos, diferentes tipos de chiles secos, frijoles de la marca que tú quieras, dulces típicos de México y todo lo que necesitas para llevar tu platillo preferido a la mesa. Así que si vives en Berlín o vienes de visita, pasa por Danzigstraße 118 y descubre Chile y Páprica. Síguelos en Instagram para no perderte ninguno de sus próximos eventos. Agradecemos a Chile y Páprica por ser patrocinador de este podcast. Y ahora sí, te dejo con esta conversación. La pasión empezó porque me gusta comer. Desde chiquito me gusta comer, me gusta probar. Me gusta mucho comer con mi familia.
esas comidas dominicales en familia que son increíbles en México, ¿no? De estar y que llega gente y más gente Ujú, y van y vienen y pueden durar horas esas comidas, ¿no? Empiezan a veces, yo creo que empezábamos a comer al mediodía y terminábamos en la noche, ¿no? Se volvía ujú, cena sí, y llegaba un montón de comida distinta. Probar, sí, de ahí nació mi pasión. Mi papá es oftalmólogo. ujú, Este, mi tío es traumatólogo y tienen ahí en el puerto de Veracruz, tienen su consultorio juntos y ya tienen es una parroquia eso, o sea, llega un montón de gente, estuvieron en el Seguro Social y mi tío estuvo en la Naval, entonces llega mucha gente, este, de todo el estado. Mi papá cuando se hizo particular, se ujú, trajo muchos de sus pacientes del IMSS con él por mucho cariño que les tenía y no les cobra muchos, ¿no? ujú, Y entonces, pero vienen de verdad desde Oaxaca, vienen desde el norte, desde el Pánuco, vienen desde Puebla, de Huachinango, vienen de muchos lugares y en forma de aprecio siempre le traían comida. mm, O nos invitaban, ¿no? Y tenía pacientes que eran desde chiquitos, ya les ponía los lentes o los operaba sí, o viejitos, ¿no? Y así. Entonces nos invitaban luego a los 15 años y a las bodas y a los cumpleaños y a las de los viejitos y así. Y era una cosa muy bonita porque esa carrera es muy bonita, pues porque si te va bien, dejas que la gente pueda ver. ujú, Y no hay, es un disfrute muy grande para la gente ver, sobre todo la gente en la ruralidad, ¿no? Que les gusta ver el cielo y contar lo que tienen y ver a los nietos y así, ujú, o tejer. Y entonces poder hacerlo para ellos siempre ha sido muy importante y cuando nos invitaban, pues nos daban un lugar muy bonito y muy especial a la familia. Y también nos daban comida muy rica y me encantaba probar todo, ¿no? Porque eran ir a lugares donde estaban cocinando con calderas abiertas y parecía que le metían todo el río, o sea, sí, parecía que agarraban la caldera, le hacían así el río y sacaban jaivas y langostinos y cantidad de especias y era algo delicioso. Probar moles de rancho, ujú, que eran muy distintos y muy difíciles de ser, muy distintos a los de la ciudad. ujú, Y entonces ya ahí se me empezó la sensibilidad y, y claro, no podía ver, pues, mi papá trabajaba mucho, y nos reuníamos sobre todo en restaurantes y como le gusta mucho comer a mi familia, entonces a veces íbamos a un restaurante que acababa de abrir y en Veracruz todavía había muchos migrantes de gente que llegaba como clásicos, ¿no? En el barco y que ahí se quedaban, así de ah, que okey, todavía tiene esa vida de puerto ujú, que llega, hay mucha migración del mundo. Entonces, me acuerdo la primera vez que he comido comida francesa con Che Martin, que era una mujer muy alta, parecía como Julia Child, como la americana, ¿no? La que llevó la cocina francesa a Estados Unidos. Alta, de pelo corto, y siempre se pintaba un poco de rouge en los dientes y siempre okey. traía su chaqueta de cocinera y para mí probar las crepas fue lo más mágico, ¿no? Sí, Como a los 8 años iba mucho yo al baño porque atravesaba la cocina, era ujú, junto a la cocina. Ya veía que yo pasaba nada más para ir a ver así qué había, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y hasta que me llamó adentro, ¿no? Mi joven y ya me enseñó a hacer crepas. ah, okey, Entonces guau, tenía como ujú, 8 años, estaba haciendo con ella agarrar el whisky, de balón, ¿no? De globo, ujú, la batidora, y entonces con una cosota grandota que se me hacía y a mezclar sí, leche, harina, mantequilla y huevos. Fue algo mágico, pero nunca fue una pasión, solo comer era una pasión. Cocinar nunca pensé en cocinar. Al que le gustaba cocinar a mi hermano. Y a él le ofrecieron una tía le dijo, tenemos ahí un espacio en San Sebastián en la escuela de gastronomía, que es muy buena, pero pues tampoco él se fue. Me dijo, ¿no le quieres tú? Y yo no, yo voy a ser ingeniero ambiental, voy a ser ujú, cocinero. sí, Y ni modo, se quedó esa plaza por ahí, que era una prima, no la quise, se quedó pagado, ya nadie la usó, creo. Y pero ya cuando llegué acá,
fue cuando vi que no tenía necesidad de comer, ¿no? Y la comida sí era una pesadilla. Sí. En el 2003 no había mucha diversidad. Realmente todavía se vivía como si acababa de caer el muro, ¿no? Como si lo Ujú, hubieran de tirar, ¿no? A los 12 años, todavía no había mucha diversidad. Había un poco de comida vietnamita, turco y ya hay comida alemana bastante menos sofisticada que ahora. ujú. Y tal vez tampoco la conocía tan bien. Entonces me puse a cocinar para comer, para vivir. Sí. Por no saber, pero yo no sabía cocinar. Aprendía y empecé a cocinar hablándole a mi abuela, le hablaba a mi mamá, ¿cómo se hace eso? Y ya, pero sobre todo acordándome de Sí. los sabores. Y sí que había sido muy curioso y sin querer queriendo estaba aprendiendo. Ujú. Estaba aprendiendo mucho, pasaba mucho tiempo. Me gustaba ir al mercado, ver al carnicero. Entonces el día que yo que tenía que abrir un pollo, yo sabía cómo abrir un pollo. De tanto que lo estuve Ajá. viendo, el día que me tocaba de abrir pescados, Ujú, y filetearlos, como pasaba un señor vendiendo pescado fresco todos los sábados, ujú, yo salía a comprar el pescado y lo fileteaba enfrente de mis ojos. Pero así por toda mi infancia, por años, ujú. pues lo aprendí Oh, wow. sin saber, podía destazar Sí. pescados y cualquier cosa y así era con la cocina. Sí, pero yo creo que muchos cuando vienen acá es cuando se dan por primera vez a la tarea de aprender a cocinar o de Ujú. practicar esas experiencias que viviste al lado de tu abuela o de tu mamá o de tu papá cuando cocinaban, las empiezas a revivir porque no hay de otra. No encuentras esa diversidad y mucho menos en aquel tiempo, en 2002, Ah, hombre, 2003, no. conseguir tortillas. No, 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 no. Nada, nada. Ahora es un paraíso Berlín donde Sí, encuentras de todo. sí, Y sí. me imagino que en todas las ciudades grandes de Alemania encuentras frijoles, tortillas, quesos, o sea, No, ya todo se manda por paquetes y todo, ¿no? Antes ni el internet era rápido, o sea, ujú, no mm, había nada de eso, no había, sí, literalmente para hablar, que era caro para sacar una receta, ¿no? Para hablar con mi abuela, o sea, tener que comprar una tarjetita y rascarle, y no sé. sí, Este, para tener mejores tarifas, era caro encontrar una receta o, ujú, sí, es cuando te confrontas, sí, no, yo creo que los mexicanos y muchos, sobre todo los hombres, pues nunca nos enseñaron a cocinar de mi generación. ujú, Entonces sí fue más, ya llegar a practicar acá, pero si eres sensible, pues aprendiste. Si comiste y probaste mucho, que tuve esa fortuna, pues aprendí a probar y veía, esto es distinto que aquello que hace en aquella picadería o en esta, ¿no? ujú. Las garnachas y eso es lo que traigo, eso es lo que Cuando te reproduzco. conocí es porque hacías tortillas con maíz nixtamalizado y Sí, todo, ¿no? ¿Cómo fue que te metiste en esa eh, proyecto, en esa aventura de hacer tortillas? en el 2009, yo creo, 10, por allá. Fue en el 2010, no, un poquito después, por el 10, 11 que empecé regresé de México de un viaje largo, que estuve allá como 7 meses, y sí, dije, no, yo quiero tortillas, ¿no? Y también Ujú, tenía mucho la cuestión de que si eran de maseca o si eran este, sí, pues si eran tortillas de buena calidad, las que se encontraban aquí. La filosofía que había atrás de comprar una tortilla de maseca no me encantaba. ujú, Y entonces dije, no, yo quiero tener una tortilla aquí. Este, y entonces fue una aventura, pero nunca había yo hecho una tortilla, ¿no? Ni en mi casa, nunca había mi bisabuela nixtamalizaba las dos. ujú. Este, pero yo la verdad que no, o sea, no es en la tortillería, me fijaba y sabía el olor, lo hago por Ujú. olor, como por sentidos, ¿no? Ajá. Me lo imaginaba pero me puse a la tarea, dije, no, esto es así, ya pregunté como recetas y así, y y conseguí la cal, que fue muy difícil, porque Ujú. conseguir cal, pues vas aquí al Bauhaus, y le Ah, dicen, oiga, es que cal, les digo, sí, como para la pared, y ahorita ya vienen mezcladas, ya no hay cal pura, ¿no? ah.
Y yo, no es para, pues para un proceso alimenticio. No, no, no la puedes usar y así. Entonces ya pues, tuve que encontrar un Ajá. supplier, un químico que Ok. me venda con el grado de pureza. Y Mm, esa ha sido una aventura. Para mí sí ha sido un viaje bien bonito. Aprender, disciplinarme, siempre esos son mis viajes que más disfruto, ¿no? Donde puedo aprender algo y leer, aprender qué es qué es el maíz, como planta, como historia, como alimento, como evolución, y aprender también de su biología, de qué en tierra, en qué clima, cómo crece, cuál es el problema de los transgénicos o el no problema de los transgénicos, cuál es el problema de las corporaciones, ¿no? Que lo producen, de los campesinos, todo eso, la verdad, me gusta mucho y escribo al mismo tiempo que voy, cocinando, que voy preparando algo que me inspira, también voy escribiendo mucho. ujú, Entonces fui haciendo mis experimentos y yo dije, no, pues me voy a tardar, no sé, un año en tener una tortilla que me guste, pero no, fue bastante rápido. Yo creo que me tomé 3 meses ujú, experimentando mis recetas y lo que tenía y también la molienda, ensayando con los primeros molinos y así hasta que fui armando mi molino, que es el que ya uso desde hace 10 años. Este, y sí, me tomé, fue muy, un proceso bien bonito porque además muy obsesionado, o sea, nada más hablaba de tortillas, solo conocía el tema tortillas Sí. y estuvo bien padre porque mucha gente estuvo conmigo, ¿no? Armando y diciendo, ay, ¿por qué no una licuadora? Y yo les tenía que explicar cuál era la diferencia. Y decía, no, es que esto tiene que ser así, lo tiene que raspar y tiene Mm, que quedar así. Entonces tenía que armar tenía que aprender cómo funcionaba la máquina tortilladora, que ujú, importé una de México, el molino, cómo funcionaba la molienda, armar mi molino. Ahí tuve amigos hasta que trabajan en la Rolls Royce acá haciendo motores que en su tiempo libre ajá. se pusieron a dedicarme piezas para el molino. Entonces, tiene mucha ingeniería ahí metido. Ujú, Nunca quise traer un molino de México. Dije, no, pues aquí lo puedo armar y aquí hago mis refacciones y todo, ¿no? Y ha wow, sido muy bonito crear tus herramientas, ujú, buscar a la gente que puede hacer a esos oficios, ¿no? Buscar torneros aquí, sí, constructores, Machine and Bauer, que te lo construyan. Ha sido algo que solo gente con pasión lo puede hacer porque no son piezas muy caras, como son personalizadas, son extremadamente caras. ujú, Solo hay una, pero lo valen y me hacen muy feliz es todo ese proyecto, pero en mis máquinas me hacen muy feliz porque pues me cuidan, ¿no? Es lo que me da de comer y yo las cuido y hacen, creo que a mi tortilla especial. ujú. O sea, sí la han, Tiene un sabor único. el sabor, la textura, es una molienda muy, muy, muy fina. Ujú, Es muy dura la molienda, es un proceso, es una meditación absoluta, me tengo que concentrar. Y tengo que estar dando precisión, ¿no? Calibrando la máquina constantemente, cómo va entrando el maíz y saber cómo se ujú. está bien. Entonces es algo muy bonito que te hace que toda mi atención esté ahí y eso es lo que se pasan. Es lo que se pasa, yo creo, ¿no? Como todo ese trabajo, toda esa historia, toda esa pasión, Yeah. pasa cada grano, ¿no? Esa mano lo tuve que haber metido yo. ¿Y en qué momento pasas a volver la cocina o en qué momento se transforma la cocina en la forma de ganarte la vida? Eso fue muy al principio, como en el 2008, 2009. Ujú, Ahí fue cuando yo estuve trabajando, haciendo trabajos de estudiante en servicio, en hoteles y en ujú, algunos restaurantes, muy mal pagados, con muy malas condiciones y en espacios muy tóxicos, ¿no? Los hoteles grandes y sí, eran horribles, ¿no? Se faltan el respeto, le faltan el respeto a los clientes, a la comida, a todo, ¿no? Es algo sí. que simplemente no me interesaba. Y un amigo muy querido, un día, le digo, ay, Guido, no tengo ni un centavo. No sé qué queríamos hacer, ir a algún concierto o algo así. Me dice, ¿cuánto tienes? 7 euros. Yo tengo 7 euros.
vamos a comprar harina y hacemos unas pizzas. Ujú. Ya nos fuimos a Penny o a Neto y compramos, no sé, 4 kilos de harina, 4 latas de tomate, mozzarella. Ujú. Invertimos 14 euros y hicimos como 40 pizzas y en la noche teníamos como 80 euros. Y ¿Y nos las gustó vendiste dónde? En el... en Admiralsbrücke. Ok, saliste ahí a vender. Salimos ahí al Casolare, Ajá, enfrente de la pizzería, ahí nos pusimos a vender pizzas ok. y fue un proceso bien bonito. En 4 horas yo tenía ya 80 euros. Dije, oye, pues está más padre que trabajar así, ¿no? Ujú, Y ahí ya de ahí ya me seguí, empecé a hacer pop-ups, empecé a abrir mi casa. ujú. Tenía una casa muy bonita en Neukölln, un departamento muy grande y tenía un espacio, una sala de 60 metros cuadrados Wow. para entretener. Entonces, Ujú, y una cocina muy grande. Entonces podía hacer ahí como un restaurante y esto es sí, como en el 2009 y ujú. la gente todavía no se arrimaba mucho a Neukölln, a Ok. Bodenstraße, Ajá. pero sí logré que fuera gente de toda Berlín. Iban ahí y se juntaban de todo, ¿no? Hasta el embajador americano llegaba ahí a Así. comer sus tacos. Su taco fix era ahí, Ajá. creo que cobraba 20 euros, Ujú, todo lo que pudieras comer. Entonces entrabas y estaba ahí haciendo tacos y era, sí, muchos artistas jóvenes, ujú, claro, amigos, queer y activistas LGBT y estudiantes, pero también, gente que, sin trabajo ujú, y de todas las edades, y era muy bonito, o sea, es muy bonito. Ahí es donde empezó a hacer la comida mexicana ujú, realmente. Y ya de ahí poco a poco empecé a hacer caterings, pop-ups afuera, que los primeros los hice en el 2011, por ahí, ya afuera no, antes, afuera de mi cocina, de mi casa, ujú. y ya empecé a estar en bares y en eventos y galerías Y ahí empiezas a volverte, digamos, más profesional cuando empiezas a ofrecerlo ahora sí como catering para oficinas o eventos corporativos. sí, Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puede hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast y ahora sí, continuamos con el episodio. Y después, bueno, viene, ¿en qué momento lo volviste más como un fine Mexican dining? yo creo que eso fue muy desde el principio de decir, ok, la comida mexicana tiene procesos muy sofisticados, tiene ingredientes muy sofisticados, ya es una cocina muy fina. Ujú, O sea, ya es la cocina mexicana es fina. Y yo lo que hago es simplemente buscar lo más sencillo. Mis platillos son muy sencillos, son muy pocos ingredientes y trato de buscarles, de darles su tiempo, tratarlos con cariño. O sea, yo todo lo hago con agua filtrada, que es importante, Merlín, el agua tiene mucha cal, pero mm, para buscar perfiles muy claros, ahí está la fineza, en cómo ujú, vas haciendo tus procesos, ¿no? Y ir midiéndole poco a poquito, este, mm, eh, en los sabores. Para mí eso es lo fino y yo creo que ha existido siempre. La cocina mexicana es muy, muy elegante. Las tortillas tienen un aroma muy eh, primordial, ujú. entonces busco no cambiar mucho en lo que hay en ella. Y sí, desde el principio era yo creo que la aspiración, enseñar a la cocina mexicana como una cocina fina, y sofisticada.
Sí, hoy en día, bueno, restaurantes como Pujol, ¿no? O Quintanil o Quintonil. Quintonil, sí. Quintonil son restaurantes que han puesto a la cocina y como, como comida fina, ¿no? Sí. Como que han transformado la percepción de lo que puede llegar a ser la comida mexicana. Sí. Y he visto las fotos de tus menús y también se ve bastante como una experiencia de sabores, es lo que yo me imagino que es como, porque yo fui a Pujol hace 2 o 3 años Ujú, y sí, es extremadamente caro, pero es como que toda la experiencia, ¿no? De poner nuevos sabores ujú. en tu boca, no es solo, no vas como para alimentarte, porque sino es como para esa experiencia de ver cómo saben una combinación de ingredientes con otros procesos y que te causen una explosión de sabores, ¿no? Para ti, ¿ha sido alguno de esos? Sí, algunos. Sí, no he ido a Puyol ni a Quintonil, pero sí que en México que está el centro, el Azul Histórico o el Ajá, Máximos o así. Hay restaurantes. que ya te traen nuevas experiencias, ¿no? Sí, 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 sí. En Nueva York estuve en el Cosme También es sí, ¿cómo se llama? Se me de olvidó. Enrique Alvera. Enrique Olvera, Sí, sí. sí, sí, allá estuve, hace muchos años. Un taco de pescado muy rico. Sí, un guachinango muy rico. Sí, pues eso está bien padre ver todo lo que están haciendo de servirte estos moles, de decir, oye, este es un mole de un día y este es un mole de 10 años. Ujú, Y ver, wow, cómo han cambiado bastante, ¿no? Es excitante, o sea, es como una obra de arte. claro. O sea, de que dices, y ver en los cocineros y en las cocineras sus estilos, ¿no? Realmente van cambiando, va cambiando la mano, ¿no? Como con tu abuela, yo creo que luego te acuerdas de que, ay, antes cocinaba así y ahora tiene esto otro, ¿no? Y tal vez en algún momento te gustó más que otro, ¿no? Claro. Y la cocina es bien viva, es de gente, ¿Cómo ha sido para el paladar alemán, los sabores mexicanos? ¿Has tenido que, digamos, tropicalizar los sabores o se los das tal cual como debe ser? mm, se los doy como los hago, no sé si es Ujú. como tienen que ser, pero ¿O te no, adaptas mucho no al les paladar de adapto, ellos? ¿No? no los adapto mucho, pero también hago cosas que hasta en México ya no se encuentran mucho. O sea, yo creo que en México ha cambiado mucho los sabores desde el Tratado de Libre Comercio, desde el 94. Yo Ujú, creo que los flujos migratorios del sur al norte, cambiaron mucho los perfiles de sabores, el flujo de ingredientes, ujú. y bueno, culturales en general, ¿no? De que la música banda que era muy exclusiva del norte ahora la escuchan como si fueran todos cowboys hasta Yucatán, ¿no? Sí. Y el merengue y todo eso ya lo escuchan hasta el norte. Pues igual con la comida se ha cambiado un montón y ahorita hay cochinita pibil en todos lados, que antes era realmente solo De de Yucatán. Yucatán, ¿no? Y que la puedes ir a comer a algunos lugares en la Ciudad de México o así, que traía la gente, importaba de Yucatán, de la hermana República de Yucatán, importaba Ujú, los ingredientes, ¿no? A los otros estados, y ahora ya es más común encontrar una variedad muy grande, que es una gran riqueza, pero al mismo tiempo se han perdido ciertos elementos de las recetas, ¿no? Entonces ya como que al pastor le metan más achiote para pintarlo, en lugar ujú. de su mezcla de chiles que era antes, Ah, ok. una mezcla de chile colorado, Ujú. que es lo que le da el color. Y ahora le meten más achiote, se ve más pintado, así, pero tiene ese saborcito, ese olorcito que no va ahí, según yo. Eso es lo que yo ofrezco. Yo digo, es un poco la cocina de la que me acuerdo. Ujú. Tal vez menos excitante, ¿no? Porque tiene menos cosas. Pero me gusta su esencia y a la gente le encanta y se va muy impresionada porque crean que conocen la cocina mexicana. ¿No? Cuando comemos algo que pues creemos, no creemos. Aprendemos a creer en general, a eso venimos a la vida, aprender a creer cosas, ¿no? Lo que nos cuentan. Y aquí pues han creído
que han comido comida mexicana y cuando llegan a mi cocina y ya ven el proceso y huelen la tortilla, el maíz, desde el olor, ¿no? Y ya lo primero es que les doy una tortilla con sal, prácticamente, y Ujú, es a ver, prueben esto y ya de ahí les doy tal vez una salsa cruda o un mole y dos tipos de mole o tres tipos de mole y ya van viendo, wow, qué riqueza hay, ¿no? ujú, Y qué distintos son los mismos elementos tal vez que en la comida italiana, pero es completamente distinto el sabor. Y lo que me gusta es que vayan explorando poco a poco, cuáles son los orígenes de los sabores de la comida mexicana y que es muy diversa, que es muy, muy rica. Entonces a veces hago eventos donde solo comida del norte, ujú, que es de donde viene mi familia, la familia de mi mamá es de Matamoros y de esa región, de Tamaulipas y de Nuevo León y de Texas y toda esa región tiene una cocina muy específica, unas especies bien específicas, su tortilla de harina y el sur donde crecí en Veracruz, la cocina tropical, que es tiene todo ese lush del verde, ujú, de las hojas de plátano, ujú, de los frijoles negros, de manteca en la masa, bastante, ¿no? Unos tamales más húmedos que los norteños. Los norteños son más secos, son delgaditos, son áridos como la tierra de allá. ajá, Entonces, invitar a la gente a ver esas diferencias, o con la cocina de la Ciudad de México, o del Pacífico, pues de lo que he podido probar y comer, eso es lo que trato de enseñarles aquí, o de convidar, más que enseñar y que la gente pruebe y les encanta y lo sienten, ¿no? La ujú, autenticidad, claro, sí, se abren mucho, ¿no? A querer seguir probando. Y sí trato de ser un poco sensible, este, por ejemplo, en las bodas, sobre todo en las bodas, trato de ser sensible porque van a veces gente que no está muy abierta a probar y ahí si no soy dogmático les hago tacos de choripapa, o sea, les meto papas, conocen y ujú, tal vez les meto ya carne, no sé, barbacoa o ujú, algo así que no conocen y entonces ya vienen y me piden más de la carne, ya al rato ya me piden un taco, pero no quiero que la gente se sienta eh, como avergonzada de no poder comer algo. Entonces trato de siempre llevar comida para todo el mundo y sobre todo la gente más mayor, ¿no? De los alemanes, pues tal sí, vez no les cueste, no quiero confrontarlos. Yo creo que comer tiene que ser un gusto, no una invitación. Igual con los niños y por lo general a las bodas llevo nuggets de dinosaurios. Y de verdad que es muy lindo, ¿no? Y hasta a mí me gusta, ¿no? Entonces sí, siempre, pero al mismo tiempo de que les pongo los nuggets ahí, pero les pongo otras opciones y las comen, ¿no? Y también todos disfrutan de los nuggets estos de dinosaurio. Entonces, sí es lo más, pues una adaptación, más que una adaptación, es como una cortesía, ¿no? Ver al otro, ¿no? Y medirte también con el otro, ¿no? En lo que saben claro, sin cerrarles lo que pueden seguir sabiendo, ¿no? O sea, ujú, no de que, esto te va a picar. No, pruébalo. Los invito a que lo prueben. Y la cocina mexicana siento que sí, comparada a las otras cocinas del mundo que pican, es de las menos picosas, picantes. No es picosa, pero no picante. Este, este, comparado con la china, con la tailandesa, con la hindú, ya, ¿no? Tienen platillos que son fuego, ¿no? Entonces la cocina mexicana, la gente cree ajá, que pica mucho, pero no, siento que se adapta, tenemos ese poder. Eso está padre de las salsas de centro, que nosotros podemos hacer el plato tan picante como queremos. claro, ujú, cierto. Llévame un poco sobre el menú en una de esas cenas privadas. ¿Qué sirves? Primero me sirvo yo, ¿no? De la presencia de la gente, primero me lleno de su historia. Lo primero es, cuando hago un menú, es que quiero conocer a la gente para la que voy a cocinar. Ujú, Y van a mi cocina y les doy una tortilla con sal
y no sé, nos ¿Cuánta gente son en conocemos. estos eventos? Por lo general, primero es el cliente, nada más. O sea, hago una cena para 2 personas o hago una pequeña prueba cuando alguien no me conoce. Y entonces Ujú. ya cuando nos conocemos, hablamos, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Se van a casar? Ah, ok. O es, Ajá. qué es el evento? ¿Qué significa para ellos México? ¿Qué significa la comida mexicana que han probado, que les ha gustado? Y Ujú. ya a partir de eso, de conocerles, es de donde hago mi menú. Y entonces hay ciertos eventos que sí son los corporativos, ¿no? A veces tienen un concepto ya artístico, digamos, una dirección. Sí. Y me gusta trabajar con esa dirección. El último que hice fue para Dr. Hauschka, que hacen cosméticos naturales, una empresa de cosméticos naturales alemana, de estos orgánicos bio que dices, lo hueles y te lo quieres comer. Sí. Entonces son almendras y caléndula y jojoba y no sé. Ujú. Todo muy rico y son productos orgánicos, veganos. Y entonces cuando me pidieron que querían hacer una cena para un artista que iba a presentar en la revista de Fräulein, Shiley Stein, y abrió su exposición y bueno, la presentaron en la revista y lo patrocinaba Dr. Hoshka y entonces ya conociendo, ya conocí a Charlie, conozco la revista, trabajo mucho con ellos y entonces yo conociéndolos y viendo el concepto, Ujú. ya manejo como qué es lo que queremos dar y qué es lo que queremos llevar como sentimiento a la mesa. ¿Y Y qué serviste? entonces serví primero el taco que fue como la fundación y lo fue haciendo un poco como los cosméticos. Ya ve que está la fundación que te pones antes para Ujú. preparar tu lienzo. Entonces, hice un tlacoyo de maíz azul con Ujú. frijol blanco y Ok. huitlacoche y un poquito de salsa macha. Y entonces es un taco, pues el tlacoyo es la forma más antigua de los tacos, una de las formas más antiguas de la calle, de la comida callejera en México. Realmente era el tlacoyo, antes del taco como lo conocemos, está el tlacoyo, ¿no? Es lo que más vas a ver en los pueblos del centro de México, junto a los mercados, es señoras haciendo tlacoyos. Ujú. Entonces sí creo que es como un taco de la fundación, este, y el huitlacoche, que es algo muy mágico, sus colores, su sabor tierroso, y de ahí nos fuimos a una ensalada rosticé unos betabeles, Ujú. en masa muerta, que es una masa salada, condimentada con especias, y entonces la sal atrapa humedad del betabel y le da lo hace como crujiente, se hornea y ya le quitas la masa y agarra muy buen sabor y eso lo serví con una crema de nogada. Y una nogada muy antigua que es todavía sin leche, es realmente solo de moler, moler, moler. Eso se puede hacer en metate, en molino o en licuadora. Ujú. Solo leche, agua con nuez nogada, ¿no? Y mezclarla y la perfumé un poquito con pimienta y con sal y ya. Y su granada y perejil. Y después de fuerte, aunque me falta. Después servimos una calabaza en témpura de nixtamal. Ok. Un Ajá. taco, sí. Ujú. Y ese fue muy bonito ese plato porque era un pipián, o sea, un mole verde, un mole de pepita de calabaza, que traje de Veracruz. Y lo serví con las calabazas fritas en témpura de nixtamal y con calabacín horneado. Entonces Ujú. eran las distintas formas de calabaza, desde su semilla, calabaza y calabacín en un plato. Ujú. Y y después de postre hice un tamal canario rosado. El tamal canario está hecho con masa de arroz.
Es un tamal muy barroco, porque Ajá, lleva mucha mantequilla, es más de monja, ¿no? ajá. Y ese le hice como una nogada, pero de almendras y rosas. Una crema, como una crema inglesa. Pero de almendras y rosas y un poquito de naranja, con una cosa muy barroca, pero muy interesante y que sí sabía como a las cremas de Dr. Hoshka, ¿no? Y sí, les gustó mucho. A mí me gustó mucho. Me encanta cuando me piden este tipo de menús o me dan un concepto. Y Sí. entonces busco, ¿no? Tenemos un repertorio bien grande en la cocina mexicana, este, de lo que nos dieron los migrantes, ¿no? Los árabes. O sea, yo creo que el chile en nogada realmente es una mezcla de cocina árabe, ¿no? Esta forma de hacer picadillo Ok. porque realmente es carne picada y luego manzana, durazno, piñones, todo eso viene de Por otros rumbos. de otros rumbos. Sí, sí, nos llegaron Ujú. por las cocinas de las monjas y así, es Ya. padrísimo. Entonces, sí, poder ver eso, hacer algo más prehispánico, más viejo, que ni ajo ni cebolla no habían. Entonces Ujú. te pones a buscar qué formas usaban para condimentar. Ajá. Pero bueno, suena como un trabajo arduo cuando tienes que hacer uno de estos menús, me imagino. Sí. ¿Cuánta gente trabajan para hacer esto? Depende, yo ahorita voy casi siempre somos tres, Ujú. casi Y entre siempre de tres se avientan base. todo. Sí, casi toda la comida la hago yo. Las salsas, el nixtamal, o sea, yo preparo los condimentos, los preparo yo. Ujú. Y ya tengo un equipo que llega y hace lo que es el emplatado en vivo, ¿no? Mm, Y todas estas cuestiones ya las hacen en vivo y ahí coordino un poco. Digamos que ahí tengo el trabajo de chef, pero yo casi todo lo cocino yo. Si es para 150 o 200 personas o 10 o lo que sea, la cocino. wow. Me gusta buscar los ingredientes, ver que la carne esté buena, ver qué ingredientes y ya ir adaptando y los menús los voy adaptando. A veces me vendo un evento 6 meses antes, ¿no? Y les digo a los clientes, va a ser, pero vamos a hacer al final lo que hay. O sea, Por te la voy a temporada, tomar las sí. mejores decisiones, ¿no? Podemos hacer un menú, pero bueno, si ese día no hay tal producto, no voy a seguirme por esa línea. Simplemente lo vamos a hacer lo mejor que se puede hacer con lo que hay en el momento, ¿no? Porque pues cambian las temporadas, cambian los mercados, entonces siempre busco ofrecer la mejor opción en el momento y eso también es un, un, una, un challenge padre Sí. a la hora de hacer los menús, sí. A lo que iba con, bueno, que parece que es bastante trabajo. ¿Qué sacrificios incluso invisibles crees que sostienen este nivel de exigencia con lo que es los tiempos, y la calidad la creatividad en el menú que ofreces? ¿Qué sacrificios crees que has hecho? Mi cuerpo, descanso, o sea, es físico, es un sacrificio personal. Ujú. Físico, a veces emocional, a veces de tranquilidad, ¿no? Es trabajar con la cocina, con la comida, es trabajar con un ser vivo, ¿no? Es algo que, oye, crecen bacterias, o sea, crecen hongos, se fermentan cosas. Tienes que estar muy atento de cómo está pasando todo. Entonces, sí, a veces pues te tienes que desvelar, Ujú. es un desgaste físico. Y, y, pero me organizo, trato de hacer todo con mucho tiempo y también estoy organizado para los eventos de último minuto, ¿no? Que la Ujú. gente me habla y me dice, oye, mañana tengo algo, sé qué puedo hacer, sé exactamente qué tengo que hacer y digo, sí, está bueno, se puede hacer, ¿no? Pero lo más bonito es cuando tienes bastante tiempo, para poder pensar y Ujú. tener el equipo preparado, disponer. Sí, ¿Has tenido alguna vez algún burnout? sí, 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 sí. Justo cuando cuando empezó COVID por ahí. Ujú. Sí. Yo trabajé como chef personal por 3 años.
Ah, wow. Yo me fui un tiempo. Ujú, Paré Taco Queen por un tiempo, justo también por un burnout, cuando estaba haciendo muchos mercados de street food. ujú. Y eran muy bonitos, o sea, tuvieron un boom y eran una cosa muy grande y bueno, estaba En más el joven, entonces Fight se Club, creo aguantaba que. Bike Club, claro. Ajá. Sí, yo soy de los que desde el primero estuve ahí, ¿no? Ujú, Y y antes, casi, entonces, no, pues hacía una cola larguísima y sí. era llevar comida para 300 personas y hacer 900 tacos en unas horas, era una locura, ¿no? Y un desgaste físico, pero también era padrísimo, o sea, ya así. Sí. Este, Luego te vuelves vendías chef bien y personal. todo, pero sí me quemé mucho ahí porque era mucho, mucho trabajo. También era la vida de noche, o sea, estás en la vida de fiesta y Sí. trabajando al mismo tiempo y lo mezclas las dos cosas y al Mm, final yo ya no aguantaba, ¿no? Perdí mucho peso y de casualidad conocí a una pareja de chavos, unos señores, muy ricos con una casa muy infamous, como dicen en Vance, en una islita que hay en Vance, el final del Vance. ok. Y me dijeron, oye Jorge, se fue el cocinero, necesitamos un cocinero y tú has cocinado para nosotros antes, ¿te interesa? Y yo, ok, o sea, tener un sueldo fijo no me quería mal, ¿no? En lugar de andar Ujú, vendiendo todo el tiempo. sí. Y me fui allá con ellos 3 años, solo, de chef exclusivo de ellos, sí. ¿Cómo es el nivel de vida de alguien que es rico, rico, como para obtener un chef personal y una casa grande en Vance? Aprendí mucho Sí. porque todo tenía tiempos, ¿no? Ahí sí son minutos, los minutos cuentan. Es casi como en una cocina, los minutos cuentan, o sea, Ajá. tú sabes que tienes en el horno y cuando va a terminar de hervir lo otro y así. Bueno, ellos tienen 70 empresas, o 70 por lo menos registradas, ¿no? Sí. Y tienen un montón ¿Y eras chef solo para la familia o era también para tenían... ellos, solo para la familia, para los trabajadores y para los perros. Ok, Y digo, tenían su dieta era especial? una pareja gay, o sea, ellos eran la familia, pero Ah, claro, a veces tenían son una pareja gay, pero a veces tienen, invitados, pocos, pero a veces tenían a su familia, a las mamás y a las tías y a los tíos invitados un par de semanas, y yo me encargaba de todos. Este, y el nivel, pues sí, todo el tiempo lo tienen muy limitado, pero muy bien organizado. Digo, ellos hicieron su dinero desde pequeños, ujú, como cuando tenían 18 o 20 años, ya se hicieron de su primer millón. ujú, Y era cuando era muchísimo eso, ¿no? sí, Ya de ahí, en los 80s, 90s, entonces ya de ahí ya siguieron haciendo dinero y y sí, es una casa pues muy famosa porque es como muy futurística, la gente cree que viven ahí gente muy famosa, ujú, pero realmente es una casa, para mí pues ya se me hizo como normal, sí. ¿no? Ya, para mí es normal tener cine en la casa y alberca ahí que a 28 grados todo el día, toda la noche y 7 cocinas y Wow. cocinar a los perros. Este, pues lo que me gustaba es que realmente era gente buena, sensible, muy, muy, este, comían, comíamos con ellos, o Ujú, sea, ellos comían con los trabajadores, veían siempre, lo que más me gustaba y yo por lo que me quedé con ellos tanto tiempo era porque si pasaba alguien decían, ¿ya comiste? Y si decían que no, no, ahorita Jorge te hace algo. Y eso es lo que me gusta hacer. O sea, me gusta que que lo usaran eso, ¿no? De que Esa sí, yo lo hacía con hospitalidad, ¿no? gusto, sí, es que a mí me gusta servir, ¿no? Ujú, Y me gusta que me sirvan también, pero me gusta que sí, cumplir con ese era mi trabajo y me encantaba que tenían esa confianza y que le preguntaban a los trabajadores, ¿ya comieron? ujú, Y me acuerdan mucho de mi familia, de mi abuela, de mi tía, y que siempre decía, ¿ya comió? Y entonces si no habían comido, algo se les servía, algo se les organizaba, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ese sentimiento me gustaba mucho, pero ese es un trabajo muy fuerte, muy pesado, el de ser chef personal.
muy poca gente lo puede hacer. Tienes que tener mucha templanza, tienes que tener la cabeza bien fría, no es tu familia, o sea, estás con ellos y te avientas sus días enteros. Desde la mañana eres la primera persona que veían hasta la noche la última, ¿no? Y, y se vuelve, es algo muy, muy íntimo. Ujú. Y por lo general ahí en una casa se están solo 2 a 3 años, ¿no? Y ya luego te vas a otra casa y así. Pero yo no quise seguir por ese camino, porque ahí sí es un sacrificio grande. Ahí sí sacrificas tu vida personal y eso es algo que yo no he tenido que sacrificar, que Porque tengo. vives ahí casi Vives casi. ahí. Ah, ok. Ser un personal chef es que vives ahí. O sea, Ujú. estás de planta, ¿no? Y Y hay tienes muchos tus que están de planta, vacaciones me y todo, imagino, sí. porque debe estar los de la limpieza, jardinería, mantenimiento, están Pues casi siempre solo es el cocinero. así. Sí, Ok. sí, sí, sí. Aquí casi de lo que más necesitas, pues es tu cocinero personal, ¿no? Pero no hay mucha gente aquí rica que tenga cocineros personales. Ujú. Son solo en embajadas, tal vez. Sí. Y ahí en la isla yo creo que habían otros 2 o 3 máximo. Pero pues la mayoría de la gente se cocina y ahora ellos se cocinan solos también de nuevo. Entonces, Sí. este, sí, no es algo fácil y cuesta mucho. Ahí son sueldos muy, muy bien pagados. Deberían de ser. A mí en esa época era mi primer trabajo de ese tipo y ahorita sé cuánto cobraría, pero si estás en Londres no cobras menos de 10,000 al mes, ¿no? Mm. Mínimo, mínimo. Y no pagas renta, me Y no imagino. pagas renta y así, pero el otro costo, el costo personal, Ujú. de tu familia, de tus amigos, de no poder verlos, ese sí fue sacrificio. Ahora siendo caterer no lo tengo, ¿no? O sea, yo veo a mis amigos, soy mi propio jefe, o sea, procuro tiempo para estar con mis amigos, o mis amigos van aquí, allá conmigo. De hecho Supongo que ya es más como tengo, sprints, ¿no? De que se viene ajá, verano, viene época de bodas. sí, Fin de año, exacto. viene en época de fiestas corporativas de fin de año y Ujú. cosas así, ¿no? Sí, sí, puedo ir a México y ver a la familia y sí, ya eso ya no lo vuelvo a dar por ningún dinero. O sea, dije, no, si me vuelven a querer contratar, les pido millones. Ujú. Me digo, "No, pues, o sea, es que es lo que vale, ¿no? Sí, Les dejas tu vida. Sí, claro, sí, sí, claro. sí. Y al final no te queda más que si te quedaron la pensión, si te la pagaron y eso, pero sí, sí, fue un tiempo interesante. Y ya después de eso decides Regresar retomar a con el retomar catering. Taco Queen, sí. Y ahí tuve después un burnout de nuevo, ¿no? Porque fue cuando cayó la pandemia, yo hacía pedidos y entregas, y andaba en la bicicleta, hacía todo en bicicleta, perdí mucho peso, estaba pesando como 54 kilos, o sea, no pesaba nada. Eh, Y de ahí me fui a México un tiempo a descansar y a asumir, ¿no? Cómo es como quiero hacer las cosas. Y sí, pues ya han sido muchos años, ya han sido sí. bastantes años y ahorita ya creció a otro nivel, ya siento que este verano aprendí un montón, Ujú. este, este, pues tengo una base de clientes que quiero mucho, ¿no? Y también de gente trabajando, pues, la gente que trabaja conmigo es un equipo bien padre, que nos conocemos de mucho tiempo, que es algo muy personal. Nos cuidamos, me gusta, respeto mucho el trabajo de todos ellos. Entonces está padre, ya no tengo que hacer nada de micromanagement Ujú. y ya los dejo que cierren, o sea, les pido que cierren ellos solos, ya dejo que hagan eventos solos, ¿no? Ujú. Tú te encargas de cocinar y ya Sí, ellos voy y la preparo y logística. estoy ahí, estoy con la gente, que es lo que me gusta, pero ya estoy en ese nivel donde ya tengo un equipo de mucha confianza, de mucho tiempo, que saben cómo me gustan las cosas, acomodármelas, todo para tenerlo más fácil, ¿no? Para Sí, que el negocio pueda crecer, ya que llego y que está mi cocina limpia, ¿no? sí. Y que todo está bien acomodado, que saben dónde va todo. Eso está bien padre, ya siento como Así que te enfocas en lo... ya no tengo tanto por qué tener un burnout o cosas así, sino, sí. qué promesa te has hecho o haces hoy para seguir disfrutando la cocina dentro de los siguientes 5 o 10 años? Este, dar mucho, ¿no? Dar a la gente que coma, que vaya a comer, este, y
y probar cosas nuevas, probar cocinas nuevas, probar, este, ver artes nuevo. Muy importante también ahorita para mí es este fin de semana hice mi primera exposición. Bueno, curé la primera exposición en mi cocina y Ujú, puse una exposición de fotografía pequeña, son 3 obras que ujú, pueden ir a ver, pero me gustó explorar como algo, una parte que siempre me ha gustado, que es el arte, o que no que me gusta, sino que necesito, ¿no? Vivir entre ujú. arte, ver el arte. Y ahora dije, no, pues voy a colgar algo aquí para hacer, es un espacio, este, si bien es mi cocina de producción, también tengo ahí tengo una mesa donde puede ir gente a comer, pueden rentarla para hacer cenas o brunch o lo que sea. Y ahí es donde hago los eventos, también de pop-up, los públicos, y a enseñar algo de, pues, artistas, ¿no? Con sus visiones. Y entonces, para mí eso es lo que creo que va a seguir haciendo que siga siendo buena comida, es que yo siga alimentándome del arte, de la ciudad, de otra gente, de sus proyectos, de sus sueños, y seguir dando. Una última pregunta. ¿Qué plato tuyo qué plato tuyo pondrías frente a tu mamá o a tu abuela para decirle no te olvidé? Ay, un cortadillo de res. Ahorita Un digo, cortadillo de res. ¿cómo es ese? El cortadillo de res es casi como el goulash. Y Ujú. se hace es res picada, chambarete de preferencia, o sea, algo que se pueda, que se haga Que se blandita, desmenuce, sí, sí. que se pueda desmenuzar un poco, ¿no? Pero todavía tiene un poquito de mordida Ujú, y se hace con papitas, lleva un poquito de masa, es en una salsa de jitomate, muy sencilla, y chiles, usan como unos chiles como padrón, ujú. asados, así. Es algo muy sencillo, es un plato muy sencillo que hacía mi abuela mucho y sí, es que lo hago, no lo olvido. Una tortilla de harina. Ok, Sí, es de norte el platillo. sí, Ajá, sí, sí. ok. Son platillos norteños, sí, llevan mucho comino. Ujú, Y sí, es un sabor muy cálido, o sea, huele a establo, más o ok. menos. O sea, huele a vaca, huele Ujú, al comino, o sea, a papa. Es sí. como, tiene un olor para mí como que de rancho, ¿no? Ujú. Sí. Ya está hambre me dio. ¿Verdad? Sí, Sí, Jorge, Taco Queen, espero un día probar o estar en alguna de esos eventos para probar uno de tus menús. Y bueno, ¿dónde puede seguirte la gente? muchas gracias, ¿no? Y espero que vengas, por favor. Tienes mucho que compartir y siempre será haría mi mesa más grande tu presencia. La gente me pueden seguir, en Instagram, Taco Queen Berlín, Queen con K y con W. Es Taco, Kween, Berlín, en Instagram, o www.tacoqueen.com. Y ahí también se pueden inscribir al newsletter que empecé ahora en septiembre, que te digo que estoy como de nuevos principios. Ujú, Empecé una newsletter y les llega una pequeña historia, ujú, algo de lo que me traiga la temporada, ¿no? claro. Y una receta, y algún tip cultural, algún lugar, alguna exposición que me guste o que les recomiende, alguna canción. Y por último, también ahí tengo las próximas citas en mi mesa para que puedan ir viendo los eventos que hago y sí, cualquier pero bueno, si quieren caterings o para cualquier evento, tortillas O o para sus empresas donde platicar trabajan, ¿no? para empresas, sí, o sea, de todos los formatos. Hago desde 20, 15 personas hasta muy grandes. Y sí, si quieren muy grandes, lo que sí es que mejor son tamales, Ok. porque ya van hechos.
Luego me piden tacos que para 150 que tienen 20 minutos para comer y Ujú. no salen. O sea, Sí. es muy caro porque necesito llevar 10 equipos, ¿no? Ya. Para que la tortilla, ni en México te saca un taquero 150 personas, ¿no? Son con 500 tacos, ¿no? Sí. Es muy rápido, pero los tamales están padrísimos porque ya van preparados. Entonces, la última vez les di de comer a 150 personas en 20 minutos, Ok. haciendo tamales y un buen buffet. Entonces, a mí lo padre es que tengan confianza en mi experiencia, en la experiencia de mi gente, para proveerles lo mejor, la mejor experiencia, ¿no? Y a ver si hay que ser abiertos en eso. O sea, yo sí siempre digo, mira, ahorita vamos por este camino, por aquel. Sí, y yo soy muy feliz recibiendo pues, que me inviten a ir a algún lugar a cocinar, me hace muy feliz. Como la invitación aquí. Jorge, fue un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias, igualmente. Y a toda la gente que escuchó, que tengan un guten Tag y auf Wiedersehen.